A continuación vamos a comenzar con la segunda parte de la clase del día de hoy, que corresponde a la construcción de una tabla de frecuencias de variable continua, ¿ya? Entonces, si la variable que se está midiendo es de tipo continuo, es decir, que puede tomar cualquier intervalo determinado por los números reales, no tiene sentido tabularla para cada una de las observaciones, dado que es muy improbable que la variable bajo estudio tome el mismo valor durante el experimento. Es decir, no hay que hacerlo como lo acabamos de hacer en una tabla discreta, sino que la técnica es diferente. Y para construir una tabla de frecuencias continua, debemos utilizar gracias. Ahora sí, ya. Ahora sí, entonces vamos a ver algunas definiciones para la construcción de frecuencia variable continua. Entonces, lo primero es conocer el concepto de recorrido. Recorrido consiste en tomar el valor más alto o el valor máximo de la variable y le restamos el valor más pequeño que toma la variable, ¿ya? Ese es el recorrido. Vamos a construir unas clases, ¿ya?, que le vamos a llamar intervalos, y esta cantidad de intervalos la vamos a denominar con la letra K, ¿ya? Y hay ese valor K, los analistas generalmente lo definen, ¿ya? Son los analistas los que dicen cuántos intervalos van a utilizar, si van a utilizar 4, 5, 6 o 10, ¿ya? Pero sin embargo, hay una buena práctica, que es la regla de Sturgers, que es un matemático que propone que la cantidad de intervalos que debe haber en una tabla de frecuencia viene dada por la fórmula K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo del tamaño de la muestra. Es decir, nosotros tomamos el tamaño de la muestra, le sacamos el log, que va a ser el logaritmo, y eso lo multiplicamos por 3,322 y le sumamos 1. Y eso nos da el número de clases. Luego está el concepto de amplitud de la clase, y esa amplitud la vamos a calcular con el recorrido que calculamos anteriormente dividido por el número de clases. Recorrido dividido por K. Esos son los tres primeros conceptos que vamos a aplicar en unos minutos más. Cada intervalo que nosotros vamos a crear, o cada clase, tiene un límite inferior y un límite superior, que los vamos a denominar con letra L sub I y LS, ¿ya? Si yo tengo los límites y les calculo el promedio, es decir, sumo el límite inferior más el límite superior y lo divido en 2, obtengo lo que se llama marca de clase. Ya, Claudio está... Vamos a decir que salga. Vuelve a ingresar. Esperemos un poquito. Salga Claudio. El resto de los compañeros escucha bien, ¿cierto? Sí, profe, todo bien. Ya, genial. Entonces, ya ahí salió Claudio. Esperemos que ingrese nuevamente. Bien, por mientras vuelve Claudio, entonces, primer concepto, el recorrido, máximo valor menos el mínimo. El número de clases que corresponde a los intervalos se calcula con la formulita 1 más 3,322 por el logaritmo del tamaño de la muestra, ¿ya? N es tamaño de muestra. Amplitud de clase es el recorrido dividido por K, ¿ya? Y cada intervalo o cada clase va a tener un límite inferior y superior. De modo que si yo calculo el promedio de esos límites, obtengo lo que se llama marca de clase. Entonces la estructura que va a tomar una tabla de frecuencias de variable continua va a ser de la siguiente manera. Fíjense que es muy similar a la anterior, pero aquí lo que estamos agregando es el intervalo de clase,
¿ya? Que va a tener un límite inferior y un límite superior. Entonces, acá a esto le llamamos LI y LS. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Dice, ejemplo, los siguientes datos indican el número de minutos que ocuparon en sus asientos 20 clientes en un restaurante. ¿Ya? Imaginemos que nosotros estamos a cargo de un restaurante y queremos saber cuál es el tiempo promedio en el cual está un cliente. Entonces vemos 20 clientes y les tomamos el tiempo en minutos y esas fueron las respuestas. ¿Ya? Entonces vamos a construir esta tabla de frecuencia. Entonces, esto es una receta. Lo primero que había que calcular, ¿cierto? Era el recorrido. Y el recorrido va a ser el máximo menos el mínimo. Entonces, si buscamos el máximo, aquí el máximo al parecer es 40. Y el valor mínimo es 20. 20, gracias, acá. Por lo tanto, el recorrido es 20. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a calcular el valor de K, que va a ser el número de intervalos. Y de acuerdo a la fórmula, esto va a ser 1 más 3,322 por el logaritmo del tamaño de la muestra. En este caso es 20. Por lo tanto, esto va a ser el logaritmo de 20. Entonces, veamos si mi calculadora tiene la función de logaritmo. Entonces, déjenme ver. Sí lo tiene. Entonces, logaritmo de 20. Ya, esto sería 1 más 3,322 por el logaritmo de 20, me dice acá que es 1,30 aproximado, 1,30. Por lo tanto, esto va a ser 1,30 multiplicado por 3,322 más 1, 5,3, ¿ya? 5,3. Y lo tengo que aproximar al entero más próximo. En este caso, el entero más próximo sería 5. ¿Ya? Entonces tenemos que la cantidad de intervalos que vamos a considerar son 5. ¿Ya? Ese es el paso número 2. Número de intervalos, K. Después viene el otro concepto, amplitud, que va a ser el recorrido dividido por K. Y eso va a ser 20 dividido por 5. Eso es igual a 4. Bien. Entonces vamos a trabajar con 5 intervalos, donde cada intervalo va a tener una amplitud de 4. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar la construcción de los intervalos? Se parte por el valor más pequeño. El valor más pequeño que nosotros tenemos es 20. ¿Ya? El valor más pequeño que tenemos es 20. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En nuestra tabla, el límite inferior, recuerden que nosotros vamos a trabajar con 5 intervalos, donde vamos a tener intervalo 1, 2, 3, 4 y 5. El límite inferior del primer intervalo es el valor más pequeño, que es 20. Por lo tanto, comenzamos en 20 y la amplitud es 4. Entonces aquí viene el límite superior. El límite superior es el límite inferior más la amplitud. Entonces el límite superior es igual al límite inferior más la amplitud. Nosotros sabemos que la amplitud tomó el valor de 4, ¿cierto? Por lo tanto, acá esto va a ser 20 más 4, 24. Siguiente intervalo
va a comenzar en 24 y el límite superior va a ser 28. Le sume 4. Después este límite va a ser 28 más 4, 32. Este va a ser 32 hasta el 36. Y finalmente el último va a ir del 36 al 40. Y ahí nos aseguramos, ¿cierto?, de que está el valor más pequeño, que es 20, y también está el valor más alto, que es 40. Ahora los corchetes de cada intervalo van a tener la siguiente estructura, ¿ya? Nosotros vamos a usar una convención que es la más utilizada en estadística, donde todos los corchetes de los intervalos inferiores es un corchete cerrado. Y los corchetes de los límites superiores son abiertos, a excepción del último. El último va cerrado. Y es súper relevante, porque pensemos, por ejemplo, cuando ahora tenemos que calcular la frecuencia absoluta y tenemos que ver cuántos valores están en el intervalo entre 20 y 24, imaginemos que aquí tenemos un caso donde un cliente estuvo 24 minutos. Entonces la pregunta es, ¿dónde lo vamos a contar? ¿En el primer intervalo o en el segundo? Bueno, la respuesta es en el segundo. ¿Por qué el 24 se cuenta en el segundo? Porque fíjense que acá hay un corchete abierto, es decir, el 24 no lo toma. El 24 lo toma recién a partir del segundo intervalo. ¿Ya? Lo considera ahí. Ahí está el 24. Por lo tanto, yo lo debería contar. ¿Qué es lo que vamos a hacer luego de calcular la marca de clase? Vamos a empezar a contar las frecuencias absolutas y se van a dar cuenta. Francisco, Profesor, o sea que directamente cuando hay un corchete cerrado al final, por ejemplo, en el 40, es porque lo está tomando. es porque lo toma, exacto. Perfecto, gracias. ¿Ya? Eso es. Entonces vamos a hacerle el conteo para ver esos valores que son críticos porque son valores límites. ¿Ya? Entonces hay que fijarse bien en el corchete cuando está cerrado, porque ahí se cuenta. ¿Bien? Marca de clase. Dijimos que la marca de clase es el promedio de los límites. ¿Ya? Por lo tanto, el primer marca de clase del primer intervalo es 22. 20 más 24 dividido por 2, 22. El siguiente, el promedio entre 24 y 28, 26, que es equivalente a sumarle la amplitud. Por ejemplo, si yo acá al 26 le sumo la amplitud, esto es 30. Si le sumo la amplitud, es 34. Si le sumo la amplitud, es 38, que es equivalente al promedio de los límites. Esa es la marca de clase. Promedios entre límites. Esa marca de clase nos va a servir a nosotros cuando queramos calcular promedios, desviaciones estándar, etcétera. Cualquier estadístico que nosotros queramos calcular en adelante, esa marca de clase va a ser un elemento importante para nuestro cálculo, por eso que lo tenemos que obtener. Y ahora tenemos que ir a contar cuántos de estas personas que fueron a este restaurante, tenemos que contar cuántos estuvieron entre 20 y 24 minutos, pero si aparece el 24, no hay que contarlo, porque se cuenta en el siguiente intervalo. Entonces los vamos a ir a contar entre 20 y 24. Entonces, entre 20 tenemos tenemos ese. ¿Ya? Entre 20 y 24, creo que tenemos dos nomás. ¿Ya? Tenemos dos, el 20 y el 23. Por lo tanto, nuestra frecuencia absoluta del primer intervalo, que está entre 20 y 24, son solamente dos elementos, entre el 20 y el 23. Por lo tanto, frecuencia absoluta 2. Entre 24 y 28, tenemos el 28 no cuenta porque el corchete es abierto, por lo tanto tenemos el 24, tenemos el 27, tenemos el 26. ¿Ya? Tenemos tres elementos.
Sí, 3. También cuento 3. ¿Ya? Cuento 3. Entre 28 y 32, ahí tenemos este, ¿cierto? El 28, el 31, el 32 no cuenta, tenemos el 29, el 29. Entonces aquí Profe, tenemos 4. hay otro 31 allá. Acá, gracias. Ahí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Profe, ¿y el Tenemos 30? 5. También, Son 6. gracias. Son 6. 1, 2, 3, 4. Tenemos 6. Gracias. Tenemos 6. Luego entre 32 y 36, entre 32 y 36, tenemos este, tenemos este, tenemos este, tenemos este, tenemos ese, tenemos ese. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6. Y entre 36 y 40 sería ese y ese. Serían 3. Entonces contémoslos para ver si está bien. Tenemos 2 más 3, 5, 5 más 6, 11, 11 más 7, 17, más 3, 20. Así que al parecer lo hicimos bien. ¿Ya? Lo hicimos bien. Podemos calcular la frecuencia absoluta acumulada, que ya sabemos. Tomamos el 2, que sería el mismo frecuencia absoluta, y comenzamos. 2 más 3, 5, 5 más 6, 11, 11 más 6, 17, 17 más 3, 20. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Y ahora vamos a construir la frecuencia relativa, que es cada frecuencia absoluta, recuerden, dividido por el total de la muestra. Entonces, primero, 2 dividido por 20, 0,1. Después, 3 dividido en 20, 0,15. 6 dividido en 20, 0,3. 6 dividido en 20, 0,3. Y 3 dividido en 20, 0,15. Profe, ¿Sí? Dígame. el 6 dividido en 3 es fracción, o sea, es 0,3 y algo, po. No es No, solo pues 6, 0,3. 6 dividido en 20. No, pues 6 dividido en 20 es 0,3. 6 dividido en 20, 0,3. No tiene más decimales. ¿Ya? Profe, Dígame. la frecuencia relativa siempre tiene que dar uno. La suma siempre tiene que dar 1. Por lo tanto, si a ti te da que la suma es un decimal adicional o algo bajo 1, significa que hay un cálculo que está con error. ¿Ya? Entonces, fíjate que la suma de la frecuencia absoluta siempre que tiene que ser el total de la muestra. En este caso es el n, que eran las 20 personas del restaurante, que se les tomó el tiempo. Entonces, la suma de la frecuencia absoluta siempre tiene que ser el total de la muestra. Y en el caso de la frecuencia relativa, la suma de todo ello tiene que ser 1. ¿Ya? Siempre. Así que esa es como la manera de cómo yo sé si la tabla está bien, si se hizo bien o no. ¿Ya? Y luego podemos calcular la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? 0,1, 0,1 más 0,15, 0,15 me da 1. Y ahí tendría bien terminada mi tabla de frecuencia. ¿Ya? Entonces aquí también, por ejemplo, yo respondo preguntas del tipo, ¿cuánto tiempo
permanecen las personas que se quedan entre 36 y 40 minutos, y eso corresponde a de acuerdo a la frecuencia relativa, a un 15%. Un 15% de las personas que van a este restaurante o a esta cafetería se quedan entre 36 y 40 minutos. Veamos el intervalo 1. Eso se interpreta como la cantidad de personas que está entre 20 minutos y menor que 24, es de o entre 20 y 24, yo hablo de un 10%. ¿Ya? La cantidad de personas que está entre 20 y 24 minutos, yo hablo de un 10%. ¿Ya? No sé si el ejercicio tenía preguntas. No, no tenía preguntas. ¿Ya? Pero esas son las interpretaciones que yo puedo entregar. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda en la tabla de construcción de tabla continua? Recuerden que aquí están los primeros cálculos: recorrido, el número de intervalos o de clases y la amplitud, y con ello podemos construir los intervalos con límite inferior y superior. ¿Ya? Todo claro, profe. Ya, señor, gracias. Entonces, a partir de esta tabla vamos a construir lo que se llama el histograma. El histograma es un gráfico para conocer la concentración de los datos, ¿ya? De la variable que nosotros estamos estudiando. Lo que nosotros estamos estudiando en este ejemplo es el tiempo de permanencia de las personas en un restaurante. Entonces, la construcción es relativamente simple. Acá lo que yo voy a colocar son los límites, ¿ya? Son los intervalos. Tenemos 5 intervalos, ¿ya? Recuerden que tenemos 5, 3. Aquí tenemos los intervalos. Entonces aquí yo voy a tener el intervalo 1, 2, 3, 4, 5, que podría colocar aquí cuáles son sus límites, entre 20 y 24, 24, 28, 28, 32, 32, 36 y finalmente 36, 40. Entonces abajito tengo todos mis intervalos y aquí voy a colocar las frecuencias absolutas, ¿ya? Aquí voy a colocar la frecuencia absoluta. Entonces el primero tiene 2. Pensemos que el 2 llega hasta ahí, ¿ya? Tiene 2. En este eje voy a tener los NA. Entonces tengo 2. En el otro tengo 3, que sería a lo mejor algo por ahí, en el segundo intervalo. Entonces tengo los intervalos y ahora lo que estoy graficando son las barritas de la frecuencia absoluta. Después el tercer intervalo tiene 6, que sería algo como por acá. El segundo también tiene 6, sería algo por ahí. Y finalmente el último tiene 3, que sería algo de ese tipo. Ese sería nuestro histograma. Y lo que muestra el histograma entonces es cómo se van concentrando los datos. Fíjense que la mayoría de los datos está como entre los 28 y los 36 minutos. Es una herramienta gráfica. Muy poquitos están entre el 20 y 24 minutos. Son muy pocos los que van poco tiempo. La gran mayoría, diría yo, que está concentrada entre los 28 y los 36. ¿Ya? Es una herramienta gráfica entonces. Ahí está mejor. ¿Ya? Técnicamente, ahí está mucho mejor nuestro histograma que acabamos de construir. Entonces, 2, 3, 6, si colocamos los numeritos, ¿cierto? 2, 3, 6, 6. Consulta, ¿ustedes ya tuvieron taller de TI o lo tienen este año? Este año. Yo por ¿En lo el menos ya segundo tuve. semestre? Ya. Bueno, ahí en ese taller de TI se espera que puedan construir este tipo de gráfico, ¿ya? El histograma. A mí me toca este semestre, profe. Ya, bueno. Entonces ahí el profesor que les toque, exíjanle que le enseñe a construir este tipo de gráficos, ¿ya? Que se utilizan bastante en lo que es analítica de información, analítica de datos. Bien, ahí tenemos entonces el histograma. Y cuando nosotros tenemos el histograma, nosotros unimos las marcas de clase. Las marcas de clase, recuerden que es el punto medio de cada uno de los intervalos.
Si nosotros marcamos el punto medio de cada uno de ellos, ¿ya? Y colocamos, acá colocamos el 0 y acá esto lo proyectamos, ¿ya? Si nosotros unimos esos puntos, obtenemos lo que se llama polígono de frecuencias, que también es una herramienta gráfica que nos permite ver el comportamiento de los datos. Es análogo, muestran la misma información. Lo que va a ocurrir es que a veces la información a ustedes se las pueden presentar como un polígono de frecuencia y en otros casos se las pueden presentar como histograma. Entonces tienen que conocer las dos, ¿ya? Es bastante simple también cómo se construye este polígono de frecuencia. Y finalmente, la otra herramienta es la ojiva. Y la ojiva lo que hace, toma los intervalos y luego toma, hay dos maneras de verlo. Algunas ojivas muestran en este eje la frecuencia absoluta, pero hay otras ojivas que muestran la frecuencia relativa, o sea, muestran el FI, ¿ya? Ambas son válidas, ¿ya? Hay una ojiva que se hace con la frecuencia absoluta y otro que se hace con la frecuencia relativa. Lo más común es verlo con la relativa. En este ejemplo está con la frecuencia absoluta, pero yo se los voy a dejar con ambos, ¿ya? Que también trata de mostrar la concentración de datos, pero este yo creo que es el gráfico más relevante. Bien, entonces yo les voy a dejar dos ejercicios a ustedes en el aula para que los puedan desarrollar esta semana, ¿bien? Y le puedan después preguntar alguna duda a la tutora y si quedan más dudas lo podemos revisar nuevamente en clases, ¿ya? Bien. Nosotros vamos a terminar el día de hoy con la revisión de los estadísticos en datos no agrupados. ¿A qué le llamamos datos no agrupados? Aquellos datos que no los tenemos en tablas de frecuencia. Lo que nosotros acabamos de hacer el día de hoy, construir esta tabla de frecuencia para una variable discreta y una variable continua. Los datos cuando los quedaron en esas tablas de frecuencia, a eso nosotros le llamamos datos agrupados, porque los dejamos en una tabla. Cuando los datos no los tenemos en tablas de frecuencia y tenemos una colección de datos, por ejemplo, yo digo, tengo las notas de un curso de 35 alumnos y tengo las notas, y las tengo sin tabla de frecuencia, a eso yo le llamo datos no agrupados. De manera vulgar lo podríamos decir los datos sueltos, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos estadísticos sobre eso. Y sobre los estadísticos también llamados, existen tres grandes grupos: los de tendencia central, los estadísticos de dispersión y los estadísticos de posición. Los estadísticos de tendencia central, ahí están todos aquellos que nos muestran medidas con respecto a la media. Tenemos el promedio, tenemos la mediana, tenemos la moda, ¿ya? En los estadísticos de dispersión son aquellos que nos muestran la variabilidad de los datos, y principalmente ahí tenemos la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y en los estadísticos de posición nos muestran principalmente la concentración de los datos, ¿ya? Nos muestran si los datos tienen sesgo a ciertos extremos o si hay dispersión en torno a la media o no, ¿ya? Esos son los estadígrafos de posición que nosotros los vamos a ver también. Esos son los tres tipos de estadísticos: tendencia central, dispersión y posición. En posición aparecen lo que ustedes generalmente escuchan en las noticias: los quintiles, los percentiles, los deciles. Esos los vamos a ver acá también, ¿ya? Estadísticos de posición. Entonces el más común, que es el promedio, ¿cierto?, se define como la suma de todos los elementos o de todas las observaciones dividido por el total de la muestra. Por ejemplo, pensemos que estas son las notas que obtuvo un estudiante en controles, ¿ya? Son 10 datos. Bueno, aquí dice, calcule la media aritmética de la edad de 10 personas con los siguientes valores. Ya, mejor, es la edad. Si queremos sacarle el promedio de la edad de este grupo de 10 personas, lo que hace el promedio es sumar todas las observaciones y lo divide por el total. Y ese es el promedio, ¿ya?
es la suma de todas las observaciones dividido por el total de los elementos. En este ejercicio sería 36,8. Luego aparece el concepto de la mediana. La mediana es el valor que divide una muestra en dos. Es el valor que divide en mitades iguales el valor de alguna variable de una población. Por ejemplo, imaginemos acá que tenemos, dice los siguientes son el número de menores de edad por familia. Entonces ahí tenemos que las familias, algunos tienen 3, algunos tienen 2, otros no tienen, otros tienen 1, otros tienen 2, otros no tienen ninguno. Para calcular la mediana, cuando yo tengo datos sueltos, lo que se realiza es ordenarlos de menor a mayor. Fíjense que estos son los datos, y los datos se tienen que ordenar de menor a mayor. Y el valor que queda al medio es la mediana. ¿Ya? El valor que queda al medio es la mediana. En este caso yo los tengo ordenados. Para conocer la posición, yo puedo calcular esta fórmula, posición, que es n más 1 dividido por 2. Es decir, si acá eran 3, 6, eran 7 valores, me queda 7 más 1 dividido por 2, 4. Es decir, el que queda en la cuarta posición, una vez que yo ordeno de menor a mayor, es la... Ahora, puedo ordenar de menor a mayor, de mayor a menor. Da lo mismo, porque yo me centro en el valor del medio. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que la mitad de las familias tienen a lo más un menor y la otra mitad de las familias tiene uno o más menores. ¿Ya? Es el valor que me divide la muestra en dos. ¿Ya? Cuando son pares, ya va a ocurrir lo siguiente. Imaginemos que tenemos estos valores, 3, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 4. Los ordenamos de menor a mayor y fíjense que al medio tenemos dos valores, el 1 y el 2. Por lo tanto, en este ejemplo, la mediana sería el promedio entre el 1 y el 2, sería 1,5. La posición, si queremos saber la posición, siempre se calcula como n más 1 dividido por 2. Esto es 8 más 1 dividido por 2, 4,5. Es decir, la mediana se encuentra en la posición 4,5, que estaría entre el 1 y el 2. ¿Ya? Esa es la mediana, el valor que me divide la muestra en dos pedazos iguales. ¿Ya? Y acá hay un ejemplo, dice hallar la moda. Entonces lo vamos a corregir acá porque es la moda. La moda es el valor que se repite en una muestra, con un conjunto de elementos. En este caso, el valor que más se repite es el 4, que está 3 veces. Por lo tanto, la moda, en este ejemplo, sería 4. Dice, si en un grupo hay dos o varias variables con la misma frecuencia, y esa frecuencia es la máxima, entonces la distribución es bimodal o multimodal. Es decir, tiene varias modas. Es decir, en un grupo de elementos podríamos tener más de una moda. ¿Ya? Por ejemplo, los valores 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Aquí tenemos dos modas. Tendríamos moda 1, 3, moda 2, 4. ¿Ya? Ese es el concepto de moda. Es el valor que se repite. ¿Ya? Es aquel que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces son los tres estadísticos en datos no agrupados de tendencia central: promedio, mediana y moda. Luego tenemos los estadísticos de dispersión, ¿ya? Donde tenemos la varianza y la desviación estándar. ¿Ya? Varianza y desviación estándar. Entonces, aquí hay una distinción entre muestra y población. Cuando nosotros calculamos la varianza de la población,
viene dado por sigma, sigma cuadrado, eso significa varianza, ¿ya? Esto es varianza. Cuando hablo con datos poblacionales, es decir, cuando yo tengo la totalidad de los datos. Por ejemplo, cuando yo calculo el promedio del curso en un control, pensemos en ustedes, yo estoy calculando la varianza de la población porque tengo todos los elementos. No selecciono algunos para hacer el cálculo. Cuando yo tengo acceso a todos los elementos, hablo de población. Y si yo saco una muestra, entonces yo utilizo como notación este S, que también es varianza, pero el hecho de que sea una S significa que es muestral. La diferencia en el cálculo de la varianza, fíjense que en la poblacional es la suma desde 1 a n de cada valor menos el promedio al cuadrado dividido por n. Y en el muestral es la sumatoria de cada observación menos su promedio al cuadrado dividido por n menos 1. ¿Ya? Ahí está la distinción. Y para calcular la varianza, la desviación estándar, lo único que se hace es calcular la raíz. Si uno le saca la raíz a la varianza, tengo la desviación estándar. Es decir, por ejemplo, aquí cuando yo calculo desviación estándar, eso es la raíz de la desviación digamos, de la varianza. Entonces veámoslo con un ejemplo. Dice acá, calcule la varianza y desviación estándar de la edad de 5 personas con los siguientes valores. Entonces tenemos 5 datos, 39, 40, 28, 23 y 25. Y nos piden calcular la varianza. Entonces, vamos a pensar que estos son los datos son todos los datos que existen, por lo tanto es poblacional. Es la sumatoria de cada valor menos el promedio al cuadrado dividido por n. Entonces lo primero que yo necesito es conocer cuál es el promedio de esos 5 valores. Y el promedio de esos 5 valores, si lo calculamos, es decir, 39 más 40 más 28 más 23 más 25, si todo eso nosotros lo dividimos por 5, eso es igual a 31. Ese es el promedio de los datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? De acuerdo a la fórmula, a cada elemento, ¿ya? Al 39, al 40, al 28, al 23, al 25, resto el promedio y lo elevo al cuadrado, ¿ya? Y voy haciéndolo elemento por elemento. El segundo valor menos el promedio al cuadrado, más el tercer elemento menos el promedio al cuadrado hasta el último elemento. 25 menos promedio al cuadrado, y todo eso dividido por n. Si ustedes hacen el cálculo, les va a dar que la varianza es 50,8. 50,8. Ahora la varianza por sí sola no tiene interpretación. Yo no puedo interpretar la varianza 50,8, porque la varianza solamente la puedo comparar si es que analizo otra muestra y veo la varianza. Si comparo esa varianza con otra muestra, aquel valor más alto significa que hay mayor variabilidad en los datos. Pero eso es lo único que puedo concluir. ¿Ya? No puedo interpretar más allá lo que es la varianza. Lo que sí puedo interpretar es la desviación estándar. Entonces dijimos que la desviación estándar se calcula obteniendo la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, si yo le saco la raíz a esa varianza, que es 50,8, me da 7,3. Y ese 7,3, disculpen, 7,3. Y ese 7,13 yo lo puedo interpretar, porque eso significa que en promedio los datos están distantes de la media más o menos 7,13 unidades, o años en este caso, 7,13 años. ¿Ya? Esa es la interpretación. En promedio, ¿ya?, los valores distan de la media en más o menos 7,13 años. ¿Ya? Es decir, si el promedio es 31, los datos más o menos se encuentran entre 31 menos 7,13 y 31 más 7,13. ¿Ya? Eso es como en promedio. ¿Cuánto están distando los valores de la media? ¿Ya? Por ejemplo, si yo en un curso X realizo un certamen y les digo que el promedio del curso fue un 5,3 y les digo que la desviación estándar
fue de 1. ¿Ya? Si yo les doy esa información, significa que en promedio todos los elementos de la media, que es un punto. Eso significa que la mayoría de los datos se van a encontrar. Eso es lo que me está indicando la desviación estándar. ¿Cuánto es promedio? Los valores con respecto a la media. Entonces el promedio es Profe, 5,3 y la desviación estándar es 1, más o menos, dígame. se quedó pegado. No sé si fue solamente a mí, pero no se escuchó nada de lo que empezó a explicar. No, profe, se le escuchó pegado desde que empezó a explicar el promedio, Ah, arriba. Vale, ya, vamos a hacer de nuevo. Vamos a ver de nuevo el tema. Entonces, vamos acá. Queremos calcular la varianza de estos 5 años que tienen las personas, ¿cierto?, de una población. Entonces, la fórmula lo que nos pide es que a cada elemento, que es el que están aquí, 39, 40, 28, 23, 25, hay que restarle el promedio. Por lo tanto, lo primero que hice fue calcular el promedio, que es 31. Y luego lo que hago es elevarlos al cuadrado, ¿cierto? Cada uno va elevado al cuadrado y la suma de eso dividido por 5. Si ustedes hacen eso con la calculadora, van a llegar a que la varianza es 50,8. Y aquí está lo importante que había dicho en ese minuto, es que la varianza por sí sola no la podemos interpretar. Que la varianza sea 50,8 de estos valores, no lo puedo interpretar. Solamente la varianza me sirve para un contraste relativo, es decir, si yo tomo otra muestra y comparo varianzas, yo lo único que puedo decir es que el grupo que tiene varianza mayor significa que existe mayor variabilidad de los datos. Entonces, si comparamos dos grupos, el que tiene mayor varianza significa que tiene mayor variabilidad en los datos, pero nada más. Para poder interpretar, tenemos que calcular la desviación estándar. Y decíamos que la desviación estándar es la raíz de la varianza. En este ejemplo, si calculamos la raíz de esa varianza, es de 7,13. Entonces, ¿cómo se interpreta? De la siguiente manera, que la varianza sea, o sea, que la desviación estándar sea 7,13, significa que en promedio los datos distan de la media en 7,3 años. Es decir, que los datos en su gran mayoría se encuentran entre menos 7,13 más 31 hasta 7,13 más 31, en ese intervalo. ¿Ya? La mayoría de los datos se encuentran en ese intervalo. Entonces veámoslo con algo más tangible que serían las notas de un curso. Imaginemos que en un curso yo calculo el promedio y tengo que la nota fue un 6,0 y además les digo que la desviación estándar fue de 0,5. Si la desviación estándar es 0,5, entonces lo que yo interpreto es que en promedio los elementos, en este caso las notas, distan del promedio en 0,5 unidades. Es decir, que la mayoría de los elementos o la mayoría de las notas se encontrarían en un rango de 5,5 a 6,5. No significa que sean todos los datos, sino que la mayoría, porque en promedio distan de 0,5 unidades con respecto a la media. Eso me indica la desviación estándar. Y en otro curso, por ejemplo, el promedio también es un 6, pero la desviación estándar es un 1, significa que en promedio esas notas en una unidad con respecto a la media, por lo tanto la mayoría de las notas se va a encontrar entre un 5 y un 7. Entonces eso es lo que me indica la desviación estándar. Y por eso es la importancia. ¿No? Eso es. En finanzas, nosotros cuando veamos, si es que nos toca revisar portfolio de inversión, vamos a tener que, para nosotros la desviación estándar es una unidad de riesgo.
¿ya? Va a ser una unidad de riesgo, porque está indicando variabilidad, ¿ya? Eso es. Bueno, y hay otro elemento que es el coeficiente de variación, que se calcula tomando la desviación estándar dividido por el promedio, ¿ya? Y se multiplica por 100. En el caso anterior, si calculamos el coeficiente de variación, sería 7,13 dividido por el promedio, que es 31, y eso nos da 23, ¿ya? Esto significa que existe una dispersión de 23% en relación a la media. Por sí solo, tampoco nos entrega mucha información el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se utiliza cuando comparamos dos grupos, ¿ya? Y lo único que podemos interpretar también es que en la medida que nos acerquemos más a 1 o más al 100%, significa que hay mayor dispersión de los datos con respecto a la media, ¿ya? Es una medida de dispersión. Entonces aquí, esto es tanto la varianza como el coeficiente de variación se utiliza para comparar grupos, ¿ya? Cuando yo tengo solamente un grupo de datos, lo que yo más utilizo es la desviación estándar. Bien, entonces vimos los estadísticos de dispersión y finalmente empiezan a aparecer estos estadísticos de posición o forma. Uno que aparece es la simetría, que tiene ese cálculo que es bien extenso, porque dice que a cada valor hay que restarle el promedio y hay que elevarlo al cubo, ¿ya? Y finalmente eso se divide por el tamaño de la muestra multiplicado por la desviación estándar elevado al cubo, ¿ya? Es un ejercicio largo. Por ejemplo, lo vamos a hacer o lo vamos a dejar como tarea, después yo les voy a mandar la solución con esos valores, 39, 40, 28, 23. Es decir, a cada elemento le resto el promedio y lo elevo al cubo. Eso lo sumo y finalmente lo divido por n multiplicado por la desviación estándar elevado al cubo. Entonces, eso nos va a entregar un valor. Y lo importante aquí es la interpretación. Cuando el valor es positivo, es decir, cuando el valor es mayor que 0, este sería el caso mayor que 0, asimetría positiva, fíjense que en esta colita hay pocos datos y los datos se concentran para el lado izquierdo, ¿ya? Se concentran para los valores más bajos. Entonces, si nosotros tuviéramos las notas de un curso y a mí me ven que la asimetría es positiva, eso sería negativo. Sería algo malo para mí como profesor. Porque lo que estaríamos diciendo es que la mayoría de los datos están concentrados en los valores más bajos. Pero si me dicen que la asimetría fue negativa, es decir, menor que 0, entonces yo estaría más contento, porque eso significa que los datos se concentran en los valores más altos. Entonces, asimetría negativa, cuando esto que está acá toma un valor menor que 0, significa asimetría negativa y significa que los datos se concentran en los valores más altos. Cuando es positivo esto, significa que los datos se concentran en los valores más bajos. Y cuando esto es 0, la curva se le llama simétrica, es decir, que hay un equilibrio entre los datos bajos y los datos altos, y tiene una figura de tipo campana, que nosotros lo vamos a estudiar más adelante como la campana de Gauss. Es una curva simétrica. ¿Bien? Entonces aquí lo importante es la interpretación. Y el otro estadístico de forma es la kurtosis, que también se toma cada elemento, se le resta el promedio, pero este se eleva a la cuarta, se divide por el tamaño de la muestra multiplicado por la desviación estándar elevado a 4, y a eso se le resta 3. Entonces aquí lo mismo. Cuando este valor es 0, nosotros nos encontramos con esta campana equilibrada, que no es ni tan alta ni tampoco tan baja. Cuando es mayor que 0, nos encontramos con una campana alta, con una campanita alta. Eso significa que hay alta concentración de datos en torno a la media, ¿ya? Por ejemplo, si el curso saca en promedio una nota 6 y yo les digo que la kurtosis fue mayor que 0,
significa que todos están muy cerca del promedio, o sea, están todos cerca de esa nota, y eso sería bueno, ¿ya? Por otro lado, cuando la kurtosis es negativa, la distribución es plana, es como que la aplastamos, y eso significa que hay una alta dispersión de datos. Significa que si el promedio era un 5, significa que aquí hay de todo. Todas las notas están dispersas, hay notas muy malas, hay notas muy buenas, hay de todo. No hay concentración. Entonces, menor que 0 significa dispersión de datos. Mayor que 0 significa concentración de datos, ¿ya? Esa es la kurtosis. Ahora hay que tener cuidado porque la kurtosis existen alrededor de 3 autores que proponen distintas metodologías de cálculo de la kurtosis, ¿ya? Este cálculo es un cálculo tradicional de cómo se calcula la kurtosis, pero si yo hiciera este cálculo en Excel, me va a entregar otro valor, porque el Excel ocupa otro algoritmo, por otro autor, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Existen 3 fórmulas diferentes para el cálculo de kurtosis. Ya, Nicole, que le vaya bien. Estamos terminando ya, así que no hay problema. Bien, señores, eso por el día de hoy, ¿ya? Por el día de hoy, principalmente lo que quisimos ver hoy fue la construcción de estas tablas de frecuencia, recordar los estadísticos en datos no agrupados, que probablemente ustedes recordaron o vieron en algún minuto, que eran de tendencia central, promedio, mediana, moda, de dispersión, varianza, coeficiente de variación y desviación estándar, y estos de forma, que serían la simetría y la kurtosis. En la siguiente clase vamos a ver lo que son los deciles, percentiles, ¿ya? Cuartiles, ¿bien? Y los vamos a obtener, estos mismos estadísticos, pero los vamos a obtener de datos agrupados, y va a cambiar un poco el cálculo, ¿bien? Dudas, consultas que puedan tener. Sí, se van a mirar, se los voy a mostrar. Se los voy a, en un minuto se los voy a buscar. Estoy tomando sus nombres para registrarlo en la lista. Sí, en el aula va a quedar la clase de hoy, el PowerPoint, y va a quedar la actividad que ustedes van a tener que realizar. Acá, miren. Acá dice lo siguiente: se realiza una encuesta a una muestra de hombres mayores de 25 años preguntando cuántos días a la semana practica deporte. Los resultados se muestran a continuación. Claramente es una variable discreta, ¿cierto? Y aquí se les pide construir la tabla de distribución de frecuencias para la variable discreta, número de días a la semana que practica deporte, y se le hacen un par de preguntas con respecto a los porcentajes de la práctica. Y luego, el segundo ejercicio son los gastos mensuales en miles de pesos de un grupo de 40 sucursales de una empresa. Es decir, a las 40 sucursales se les tomó los gastos mensuales que tienen. Y piden construir una tabla de distribución de frecuencias para la variable cuantitativa continua, y se le hacen algunas preguntas con respecto a la tabla de frecuencias que ustedes van a obtener. Entonces yo les pido que ustedes comiencen con esta actividad, que es la construcción de tablas de frecuencias, porque en la próxima sesión vamos a calcular los estadísticos, tanto sean de tendencia central, dispersión, posición y forma, pero a partir de este tipo de tablas de frecuencias. Bien, así que eso es una actividad que va a quedar para ustedes, que se las voy a subir una vez terminando la clase,
se las voy a dejar cargadas. Bien. Así que por hoy vamos a dejar hasta aquí la grabación formal.